Buenas noches. Me voy a presentar, soy José Alejandro Bernal Gómez, acompañado con mi compañero Sergio Andrés Perea Lazo. Les vamos a exponer y a explicar sobre la cartografía y el mundo. ¿Qué es cartografía? Se define la cartografía como el conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen a partir de los resultados de las observaciones directas o de la explotación de una documentación en el establecimiento de mapas, planos o otras formas de expresión, así como en su utilización. Ahora les voy a hablar sobre la historia de la cartografía. Esta comienza a verse o comienza a analizarse desde que el hombre comienza a entender y comunicarse y a tener esas ansias de explorar sobre cómo o de qué está hecha y conformada o conformado el hábitat en el que se encuentra, y comience a realizar vínculos de diversas formas para reconocer esta tierra. Eh, bueno, ¿cómo representaba estos conocimientos? Pues por medio del mapa. ¿Qué es o cómo se inició esto? El concepto de mapa proviene del término latino mappa. Un mapa es una representación gráfica o métrica sobre un sitio, un territorio o sobre una superficie bidimensional, generalmente plana. Claro que hoy en día se puede ver también tridimensional, pero a comienzos solo fue bidimensional. La aparición de los mapas se produjo antes de la historia, es decir, como anterioridad a la aparición del relato escrito, puesto que se podía entender cómo eran las especificaciones de un lugar de forma escrita. También se pudieron entender mediante recorridos, localizaciones, entre otras formas. ¿En qué se trataba la elaboración de estos mapas? En la cierta complejidad de, de producir simultáneamente la práctica de las observaciones astronómicas, o más resumido, diseñar por medio de trazos lugares específicos y formas de la Tierra. Existen varios tipos de mapas. Existe el mapa instrumento, el cual está realizado con una finalidad informativa, el cual se utiliza más que todo para reconocer un lugar y pues para la ubicación de este. El mapa más antiguo que se conoce es el de las Islas Marshall. Ahora el otro tipo de mapa es el de mapa imagen. Este representa un nuevo concepto más intelectual y que tiene un doble sentido. Es un instrumento que tiene una utilidad inmediata, pero a su vez es también una imagen, ya que en estos aparecen la representación de la Tierra, conceptos cosmológicos o religiosos, pero centrado principalmente en el mundo del autor que construye, o que reconoce un lugar o una forma. Primeros pasos de la cartografía. Evidencia de mapas hechos por los egipcios desde tiempos remotos. Los babilones como creadores del mapa más antiguo existente, año 2300 a.C. Cartografía griega. Los mapas actuales se basan en la geografía matemática que se inició en la Grecia clásica, y aunque los avances cartográficos conseguidos por los griegos llegaron a niveles de perfección que no volvieron a ser igualados hasta el siglo XV, la idea general del mundo de la que partía no era muy distinta de la que partían los babilonios. Fueron los sabios cosmógrafos, astrónomos, matemáticos los que establecieron las primeras directrices para la representación científica de la superficie terrestre. Eratóstenes de Cirene, año 276 a 196 a.C. Dividió la Tierra en meridianos y paralelos, aunque únicamente trazados sobre lugares bien conocidos y a intervalos irregulares, no regulares como realizaría posteriormente en el siglo II a.C. y Parco de Nicea. Obtuvo la primera medida científica de la circunferencia terrestre
al comprobar en la ciudad de Siena cómo el día del solsticio de verano no distaba del cenit más que de la 50ª parte de la circunferencia del gran círculo de la esfera. Ptolomeo, siglo I y II después de Cristo. Fueron los primeros mapas en los que se utilizó de forma matemática un método preciso de proyección cónica, aunque tenía muchos errores como la excesiva extensión de la placa terrestre euroasiática. Hacia el año 150 después de Cristo, escribió su geografía, que contenía mapas del mundo. Ptolomeo, uno de los primeros astrónomos reconocidos, creó el Almagesto, del cual se derivó el cuadrante, es decir, la cuarta parte de una circunferencia de 360 grados. El cuadrante fue el primer instrumento usado masivamente por los navegantes del mundo que lograba determinar con una precisión matemática, aunque con un ligero error, la ubicación del barco. En el siglo XV se imprimieron en Europa los mapas de Ptolomeo, que durante varios cientos de años tuvieron una gran influencia en los cartógrafos europeos. Su famosa geografía nos ha legado la información fundamental para reconstruir posteriormente todos los lugares conocidos en aquel momento en Grecia, el Ecumene, y levantar los mapas utilizando sus reglas. Orientación con el norte arriba, el cálculo de las coordenadas y la reproducción de la esfera terrestre por medio de una proyección cónica. Podemos ver en la cartografía romana que no es muy similar a la cartografía al desarrollo cartográfico de Grecia, puesto que Grecia experimentó muchos avances de esta cartografía al distinguir el mapa mundi, que todavía sigue conociéndose por ser un modelo circular jonio que fue común en la Edad Antigua y que todavía sigue siendo común. Tras haberse conocido esto, se despiertan un mayor interés y se señalan a partir de ese interés mayores cantidades de rutas, los cuales aportaban un buen rendimiento y un buen uso a los ejércitos y a los comerciantes. En este momento desaparece el sistema de medición por coordenadas y la geografía, puesto que le ponen más sentido a las expresiones que databa la Biblia en ese entonces. Y esta realizó pues un gran golpe a los avances de la cartografía, puesto que databa y realizaba un esquema plano. Bueno, como podemos conocer, Roma se considera todavía el centro del universo, poniendo como a la India, China, Escitia y casi las 4/5 partes del Samario, Rusia, que eran reducidas a pequeños hemisferios y que eran parte de esta. Puesto que era tan grande Roma, se conocía esta como el mundo entero en ese entonces. También se trata de una cartografía funcional, una visión del plano del mundo entero, puesto que no se reconocía más en ese entonces, y que también se dividía en tres partes, que era Asia, Libia, Europa y Europa. En ese entonces también se reconoce un cartograma que se hace llamar la tabla peutingeriana, que fue conocida en el 250 después de Cristo, la cual destacaba varias rutas imperiales, relataba mares adriáticos y terreno, y también contenía los nombres de más de 5000 lugares geográficos. También nos muestra de manera esquemática el trazado de las calzadas, las ciudades que atraviesa, las posadas y sus bifurcaciones, de la cual se conservan varias copias del siglo XI y XII también. Bueno, como podemos observar acá en la cartografía medieval o baja edad media, son mapas ya muy parecidos a los que conocemos hoy, ya que tienen la misma situación y la misma ubicación de ciudades comercialmente importantes y líneas que marcan las rutas de navegación para ir de un puerto a otro.
En el siglo XII se añaden detalles geográficos no necesariamente verdaderos, claro que pues muy útiles en ese entonces. Cabe nombrar también que la obra de Hereford y Esdorford como como la máxima expresión de un mapa mundi circular de la Edad Media, ya que ambos son similares en su conceptuación, aunque distintos en cuanto a sus detalles. Era de los descubrimientos, los portulanos. El desarrollo de la navegación a partir del siglo XIII en el Mediterráneo impulsó la creación de cartas náuticas, de las cuales proviene el portulano de siglos posteriores. Se trata de cartas de navegación realizadas sobre piel de oveja de una escala variable entre unos 5 millones y unos 13 millones, creándose diferentes escuelas cartográficas como la mallorquina, la catalana y la italiana. En ellas se muestra la línea de costas con bastante exactitud, con una toponimia perpendicular a ella y en diferentes tintas, con escasa información sobre el contenido terrestre. También se aprecia la importancia de los vientos reflejados en las características rosas. La escuela mallorquina. Lo mejor que ha llegado en nuestros días han sido los periplos, desarrollados en la ribera del Mediterráneo. Los periplos se siguen redactando en la Edad Media y reciben el nombre de portulanos, y hacen referencia a distintos puertos de fondeo. En el siglo XIII se difunde la aguja imantada de origen chino y se incorpora a la brújula la división en grados y el rumbo. Destaca la carta pisana de esta época y la escuela mallorquina, que estaba bajo la corona de Aragón e impulsó el uso de la cartografía portuluana. La escuela cartográfica italiana, una de las sedes más importantes para el desarrollo clave de la nueva cartografía fue Italia, que durante el siglo XVI fue el principal centro de producción cartográfica. El poderío mercantil de Venecia, de las otras repúblicas italianas, llevó a la elaboración de una nueva cartografía. Entre los cartógrafos más importantes de este periodo destaca el francés Antonio Lafrey, que elaboró un isolario y colecciones de mapas de Francia, Italia y Giacomo Gastaldi. La escuela catalana. En el año 1339, Angelito Dulcer, Abraham y Jafuda Cresques publicaron el denominado Atlas catalán, un regalo que hizo el rey de Aragón a Carlos XVI. Solo han llegado aquellos atlas ostentosos, ya que la cartografía de uso cotidiano se iba desgastando. En el siglo XV destacaron como cartógrafos Jaime Oliva, entre otros. Cartografía medieval, Alta Edad Media. Estos mapas, que no tienen carácter científico, son en cambio obras de una gran belleza que reflejan una concepción teológica del mundo. No tenían ninguna utilidad para la navegación. Se rechazaba por completo la idea de la esfericidad de la Tierra. Con el tiempo, a esta forma característica de los mapas se acompaña con comentarios de las Sagradas Escrituras. No se conoce el papel y se trabaja casi siempre con el pergamino, del cual no se producen grandes cantidades, y estos se reservan para la copia de libros. Por lo tanto, en esos libros se incluyen las representaciones cartográficas. Bueno, podemos reconocer también la cartografía árabe durante los siglos VIII y IX, después de un largo periodo de silencio, ya que se inicia un movimiento de recuperación de los clásicos griegos por obra de los árabes en los siglos pues ya reconocidos como 8 y 9. Estos avances cartográficos llegan principalmente a Europa gracias a los intercambios de caracteres comerciales como de caracteres de ubicación, ya que, ya que se mantenían con los árabes en relaciones que se hicieron más fluidas durante el siglo XIII, provocando un mayor conocimiento por parte de los occidentales del mundo oriental. La gran figura será Idrisi, que usó como principal fuente el trabajo de Ptolomeo y realizó un mapa del mundo en 1154.
Bueno, se puede reconocer que Al-Idrisi hizo un gran avance tras de que fue un principal geógrafo medieval y recopiló una gran cantidad de información geográfica incomparable, ya que fue una gran parte de la Tierra. También reunió todo el material y sacó unas conclusiones vertidas en el libro que más fama le daría, Nusat al-Musat y Fi Ijitirab al-Afakab, más conocido en Occidente como el libro de Roger, pues estaba dedicado expresamente al rey normando. Además sostuvo la teoría de la esferidad de la Tierra y aunque sus mapas tenían forma de disco, explicó que el disco meramente simbolizaba la forma del mundo, la Tierra en su forma redonda, como una esfera, como la que se conoce hoy día o se reconoce globalmente. Eh, Él colocaba las aguas que se adhieren a ella y se mantienen en ella a través de su equilibrio natural que no sufre variación en estos planos. Podemos reconocer que en la cartografía moderna ya se reconocen todos los continentes y pues también se reconoce también la aparición de las obras antiguas aportadas desde Bizancio, especialmente el Atlas de Ptolomeo y pues la investigación de la imprenta que permite copiar rápidamente mapas, lo que antes era labor de muchos días y expuestas a grandes errores puesto que los trazos no eran tan precisos. La iniciación del siglo de los descubrimientos geográficos, especialmente de portugueses, que se puede ver en las costas de África y del Océano Índico, representados por mapas de las escuelas de Sangres y de españoles, que también fueron de América y de Océano Pacífico, que aparecen en mapas de la Escuela de Sevilla. La casa de contratación de Sevilla, que entre sus muchas funciones tenía lo de recoger toda la información que las Cartografía del Renacimiento. El siglo XV fue un siglo de cartografía rica y abundante que surgió de la mano de una generación de cartógrafos preciosistas, trazadores de portulanos. El siglo XV fue muy fructífero en producción de mapamundis, más de 300 han llegado hasta nuestros días realizados entre 1400 y 1492, pero la mayoría de ellos se enmarcan en el estilo macrobiano o en el isidoriano. La invención de la imprenta y la divulgación de la obra de Ptolomeo abrió el camino de la geografía científica y permitió, gracias a los técnicos de reimpresión, reproducir y actualizar los mapas a un coste muy asequible, incorporando de inmediato los más recientes descubrimientos. Con el descubrimiento del nuevo continente se modificará la concepción del mundo conocido y se incorporarán los nuevos conocimientos recogidos en la denominada Tabula Novae. También podemos reconocer como la cartografía moderna al ver ya las apariciones de las obras antiguas aportadas desde Bizancio y especialmente el Atlas de Ptolomeo. La invención de la imprenta que permite copiar rápidamente mapas, lo que antes era labor de muchos días y expuestos a grandes errores puesto que los gráficos y los trazos no eran muy precisos, se pueden ver ya más precisos en esta época. También se puede ver la iniciación del siglo de los descubrimientos geográficos, especialmente de portugueses, representados por los mapas de escuela de Sagres y de españoles, que aparecen en mapas de la escuela de Sevilla. La casa de contratación de Sevilla, que entre sus muchas funciones tenía lo de recoger toda la información que las exploraciones iban aportando y facilitarla de forma coherente a los navegantes, para así realizar sus comercios y sus negociaciones con más claridad en su ubicación. Cartografía contemporánea. En los siglos XVI y XVII se producen atlas monográficos que son atlas de cartas náuticas y urbanos. Se publica Espejo de Navegantes. Esta es una colección de cartas náuticas de las costas europeas.
fue publicada en la ciudad de Leiden en 1584. En las Islas Británicas tiene lugar un gran desarrollo cartográfico, destacando la carta catastral, asociada al control por parte de los ingleses de la isla de Irlanda. En el siglo XVII, en la mayoría de los países se produce una cartografía de marcado carácter aplicado, que luego se conocerá como cartografía climática. Cada una de ellas tiene bastantes vertientes, explotación agrícola, etc. Martin Weissmuller. Se considera que el mapa realizado en 1507 por Martin Weissmuller, un geógrafo alemán, fue el primero en designar con el nombre de América a las tierras transatlánticas recién descubiertas. El mapa de Weissmuller fue de los primeros en que se separaban con claridad Norteamérica y Suramérica de Asia. Mapa creado por Weissmuller. Abraham Ortelius, 1527 a 1598 después de Cristo. Cartógrafo flamenco, publicó el primer atlas moderno. En 1570 publicó su Theatrum Orbius Terrarum, considerada como el primer éxito comercial inmediato de este tipo de obras. Actualmente se sigue usando la clasificación y estructura de este. Su primera versión contenía 70 mapas, 56 de Europa, 10 de Asia y África y uno de cada continente. Realizó una selección de los mejores mapas disponibles que redibujó con un formato uniforme para la edición de su obra. Estableció un orden lógico de los mapas: Mapamundi, Europa, Asia, África, Nuevo Mundo. Mapamundi de Abraham Ortelius, 1527 a 1598 después de Cristo. Gerardus Mercator, 1512 a 1594 después de Cristo. Crea la proyección que lleva su nombre. Se trata de una representación cilíndrica con meridianos rectos y paralelos y círculos de latitud iguales, y tiene la ventaja de que la distancia más corta entre dos puntos en el globo, círculo máximo, viene representada como una línea recta, una loxodromía. Por ello, esta proyección se sigue utilizando hoy día para navegar. El mapamundi de Mercator, referido a coordenadas cartesianas, los paralelos son rectas, paralelas al eje de las abscisas, estando el ecuador representado por dicho eje, y los meridianos son rectas paralelas al eje de las ordenadas, estando el meridiano origen representado por dicho eje. Los polos no son representables en el mapa. Mapa creado por la proyección de Mercator en 1569. Mercator sigue considerándose como uno de los mayores cartógrafos de la época de los descubrimientos. La proyección que concibió para su mapa del mundo resultó de un valor incalculable para todos los navegantes. Y por último, en el siglo XX y XXI, que es en el cual nos encontramos, se pudieron ver muchos avances. En el siglo XX también se vio muchos avances en la cartografía, porque fue experimentando una serie de importantes innovaciones técnicas. También se pudo ver el soporte, que ahora dejó de ser el papel y el mapa impreso para convertirse en digital. Los sistemas de información geográfico se convierten en una herramienta de alcance de todos gracias al desarrollo de software que así lo permite, y pues está a las manos de cualquier persona. Con estos grandes avances técnicos y conocimientos cartográficos, pues quedan ya pocas regiones del globo en las cuales no se pueda ubicar una persona y no se reconozca. Y pues también se fueron adaptando a los estudios y levantamientos topográficos y fotogramétricos de la Tierra en sí. En los Estados Unidos también se lanzó en 1966 el satélite Phageos, y continuaron en la década de 1970 con los 3 satélites Landsat, los cuales permitieron pues estudios geodésicos completos de la superficie terrestre por medio de equipos fotográficos de alta resolución
que se colocaban en esos satélites para pues así realizar ubicaciones más precisas que actualmente se pueden observar. Y pues muchas gracias. Muy bien amigos, esperemos que esto haya sido de utilidad. Si les gustó denle like y próximamente estaremos publicando un nuevo video. Muchas gracias por su atención.